común que permita dar coherencia a las decisiones que se toman en el campo de la economía, cautelando el interés de la nación. No existe eso. Existen simplemente una multitud de agentes económicos, cada cual es libre, enteramente libre de tomar las decisiones que tiene convenientes en función de sus propios intereses particulares. Entonces, si alguien dispone de dólares y quiere importar botellas de whisky, pues bien, las importa tranquilamente, no tiene ningún problema. ¿Verdad? Esta es la medida clave, la desregulación, es decir, la apertura unilateral porque Chile no pide nada a cambio, ¿verdad? Simplemente abre sus puertas a la libre importación. Cuando se habla de apertura al exterior, es frecuente que algunas personas piensen que Chile antes tenía una economía no vinculada al exterior. No es así. Obviamente que no es así. Se está aludiendo exclusivamente, ¿no es cierto?, a los flujos de entrada de mercancías. Pero Chile obviamente siempre ha estado vinculado, ¿no es cierto?, al mercado mundial, porque en el mercado mundial puede vender sus productos y puede abastecerse de los productos que necesita, la maquinaria, los insumos, la tecnología, etc. En este caso lo que se abren son las puertas de par en par para importar todo tipo de bienes. ¿Y por qué digo que esta es la medida clave? Porque esto le quita su sustento a todo el proceso de industrialización que se había desarrollado hasta entonces. La industria chilena no había logrado consolidarse, no había logrado consolidar una capacidad competitiva y por tanto no podía resistir la importación de mercancías baratas procedentes de países que disponen de una experiencia industrial prolongada, antigua, que disponen de tecnologías de punta. Nosotros fabricamos televisores, ¿no es cierto? Pero no podíamos competir probablemente con los televisores que se podían importar desde el Japón, más sofisticados y probablemente más baratos. Más baratos desde el punto de vista de la transacción individual. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque ese es el argumento que se utiliza. Pero por favor, si nosotros, ¿no es cierto?, ¿por qué vamos a estar protegiendo una industria ineficiente? Se cuesta mucho más producir un televisor en Chile que importarlo. Claro. Ese argumento sería válido, fíjense ustedes, sería válido si hubiese pleno empleo en el país. Vale decir, si el problema al cual nosotros estuviésemos abocados efectivamente fuese el de la utilización más eficiente de los recursos productivos disponibles. Pero cuando tenemos altas tasas de desempleo, abierto y encubierto, entonces el argumento no tiene validez alguna. Es completamente insostenible. Nosotros podemos cerrar, como hemos cerrado fábricas de camisas que no requieren de alta tecnología, que se fabricaban en Chile. Hemos cerrado fábricas de camisas para importarlas de China. Pero ¿qué ha pasado con los trabajadores que han quedado desempleados? ¿En qué se tiene que ganar la vida? ¿De qué manera eso representa una ganancia para el país? El no hacer por nosotros mismos lo que nosotros estamos en condiciones de hacer. Evidentemente tenemos que importar lo que no podemos hacer, porque supone una tecnología extremadamente sofisticada, que no está a disposición nuestra. Pero dejar de hacer lo que sabemos hacer o lo que podemos hacer para simplemente lanzar a la gente a la calle, al desempleo, es una insensatez desde el punto de vista de la nación. Y entonces tenemos, ¿no es cierto?, a la vista las características más evidentes del tipo de economía que somos y que suponen un alto grado de desempleo encubierto. Tenemos una proliferación de actividades de baja productividad que solo existen porque la gente necesita obtener un ingreso para poder parar la olla. Proliferación, ¿no es cierto?, de comercio ambulante, proliferación de taxis colectivos y de un sinnúmero de actividades, insisto, que no tienen justificación económica, racional. Un sistema de transporte público, ¿no es cierto?, eficiente, una persona transporta a 200 personas y no 4. Pero claro, hay una gran cantidad de desempleados que necesitan ganarse la vida, necesitan obtener un ingreso. Estos fenómenos, ¿no es cierto?, la proliferación del comercio ambulante, por ejemplo, usted no lo ve en los países ricos. No lo ve en los países ricos. Entonces, la manifestación más clara del subdesarrollo
es el desempleo estructural. Es el desempleo estructural, que aparece encubierto precisamente porque la gente necesita desarrollar algún tipo de actividad para poder obtener un ingreso. Entonces, aquí hay una apertura de la economía, que significa desmontar áreas completas que había costado mucho poner en pie. Por ejemplo, la industria electrónica. Todos los televisores, todas las radios, todos los tocadiscos, todas las cajas registradoras, las máquinas calculadoras que se usaban en Chile se fabricaban en Chile. En Chile había capacidades técnicas suficientes para hacerlo. Todo eso se desmonta. Y las casas, las fábricas que producían estos artículos comienzan a operar como importadores de los mismos artículos que antes fabricaban. Los que fabricaban televisores importan televisores y ofrecen servicio técnico por venta, porque conocen el mercado y porque conocen el giro. Esto que nosotros hicimos, que es un verdadero harakiri, ni siquiera hoy día, siendo la primera potencia industrial del mundo, lo hace Estados Unidos. Estados Unidos tiene protegida su agricultura y tiene protegida su industria. Tiene protegida su industria. ¿Por qué no los japoneses no exportan automóviles a Estados Unidos? Tienen que instalar una fábrica en Estados Unidos. Si la Honda quiere vender autos en Estados Unidos, tiene que fabricarlos en Estados Unidos. Si la Toyota quiere vender autos en Estados Unidos, tiene que fabricarlos en Estados Unidos. Precisamente porque Estados Unidos protege su economía. Nosotros no, somos generosos. Buscamos, ¿no es cierto?, el uso más eficiente de los recursos productivos, en aquello que tenemos supuestamente ventaja comparativa. Entonces, a mí me parece que esta medida de apertura del comercio es la que más claramente identifica la determinación de la clase dominante de cambiar radicalmente la estructura económica del país. Y así ocurrió. La producción industrial, ¿no es cierto?, en Chile, a la altura del año 73 o 72, ¿no es cierto?, que es un año económicamente más normal, corresponde al 26% del Producto Interno Bruto. Hoy día, desde hace muchos años, se ha estabilizado en torno al 16% del Producto Interno Bruto, vale decir, una caída de 10 puntos. De 10 puntos. Claro, la caída no puede ser mayor porque de todas maneras tiene que haber en todo país algún tipo, ¿no es cierto?, de proceso de transformación. Tenemos que gran parte de la producción agrícola transformarla, ¿no es cierto?, en fideos, tenemos que transformarla, ¿no es cierto?, en dulce, en chocolate, en jugos, en leche, en mantequilla, etcétera. Hay industrias de alimentos. O sea, no puede descender a cero la participación del sector industrial. Pero la industria, ¿no es cierto?, más prometedora, más promisoria, completamente desaparecida. Tercer rasgo característico del modelo: la extensión. Bueno, a ver, es la privatización, vale decir, la reivindicación, ¿no es cierto?, de que el agente económico promotor del crecimiento es la iniciativa privada, ¿no es cierto?, que toma sus decisiones de inversión en función de sus expectativas de valorización del capital, ¿no es cierto?, exclusivamente. Y en este cuadro se producen dos procesos. Primero, la privatización, vale decir, la reducción radical de la presencia del Estado en la economía, en su carácter, ¿no es cierto?, de agente de producción, hasta el punto, ¿no es cierto?, que prácticamente la casi totalidad de las empresas que fueron creadas por el Estado, no solo las que fueron intervenidas, ¿no es cierto?, requisadas bajo el gobierno de Allende, sino las empresas que son producto de la acción del Estado, y son producto de la acción del Estado porque no existían esos agentes emprendedores capaces de asumir el desafío de ponerlas en pie. Toda la electrificación del país, todo el sistema de comunicaciones, todo el sistema de transporte fue levantado por el Estado. Entel, LAN Chile, Endesa, ¿ah? Claro, la sanitaria. Bueno, pero esto ya ese fue también parte del sello que le pone la concertación al proceso de privatización, ¿no es cierto?, seguir adelante, incluso con aquellas empresas de servicio
que funcionan eficientemente, porque las empresas sanitarias funcionaban eficientemente. Y se justifica esa privatización con un argumento que es ridículo, ¿no? Es decir, se necesitan hacer inversiones, ¿no es cierto?, en el tratamiento de las aguas. Sí, se necesitan hacer inversiones en el tratamiento de las aguas. ¿Pero ustedes creen que los españoles nos vienen a regalar el dinero? ¿Nos vienen a hacer un favor? Ellos vienen a hacer su negocio, obviamente. Y nos han colocado a nosotros en las cuentas el financiamiento de esa inversión. En las cuentas aparece ahí el aporte que todos nosotros tenemos que hacer, ¿no es cierto?, para financiar la inversión que se suponía que ellos iban a aportar y que era la gran razón invocada, ¿no es cierto?, para privatizar esas empresas. Entonces, el tercer pilar es esta exaltación del agente económico privado como el gran motor de la prosperidad, del crecimiento, de la modernización del país. Y esto pasa por dos vías. Primero, la privatización, ¿no es cierto?, de la mayor parte del parque industrial del país. Y en segundo lugar, pasa por la extensión de la lógica de mercado a aquellas actividades o ámbitos de actividad económica que hasta entonces no eran consideradas compatibles con el afán de lucro. Vale decir, no eran consideradas compatibles con una inversión generada única y exclusivamente en función de la expectativa de utilidades por parte del inversor. Utilidades en términos financieros. Sino que eran consideradas, ¿no es cierto?, inversiones que debía hacer la sociedad en función de una rentabilidad social. Educación, salud, vivienda, previsión. Estas áreas se abren, ¿no?, como campos de inversión propicios para la